Soy Albérico Barrios, fui periodista. ¿Cómo están? Quiero compartir algo con ustedes que tal vez no sepan, porque puede haberle pasado a cualquiera de ustedes una situación como la que voy a describir. Cuando uno compra un bien que es importado, ese bien fue fabricado en otro país, naturalmente. Sea un reloj, sea un automóvil, sea una computadora, sea un electrodoméstico, cualquier cosa que haya sido fabricada en otro país, se importa al Uruguay y las personas como usted, como yo, compramos ese bien. Acá en Uruguay se arman vehículos, pero no se fabrican. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno compra un artefacto cualquiera que fue fabricado en otro país, hay empresas que importan ese bien, que obviamente nosotros pagamos y utilizamos. Todos los bienes que son comprados fuera del Uruguay, y aún los que se fabrican en el Uruguay, los pocos que se fabrican acá, tienen lo que se llama la obsolescencia planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que los fabricantes saben más o menos cuándo va a dejar de funcionar bien, cuándo se va a romper, o también puede ser que nosotros, por un manejo desafortunado, en el caso de los vehículos, un choque, en el caso de un electrodoméstico, un manejo inapropiado, se rompe. Entonces, lo que se hace habitualmente es, naturalmente, ir al service. ¿Y qué hace el service de la marca? Si es que existe en Uruguay esa marca, con service, va a comprar repuestos para reparar ese bien, sea una computadora, un electrodoméstico o un vehículo. ¿Y qué sucede entonces? El service le dice a uno muchas veces, demasiadas veces, que no hay repuestos para ese bien por ahora. No hay en plaza, es la frase que se utiliza habitualmente. ¿Y por qué no hay en plaza el repuesto de ese bien que estaba funcionando bien, se rompió, como dije, por mal manejo, por infortunio? No hay repuestos porque el importador, la firma importadora, la empresa importadora, no está obligada a importar también un parque de repuestos suficientes como para que el service pueda reparar ese bien que a usted o a mí se nos rompió, pero que todavía le queda vida útil. ¿Y por qué el importador no está obligado a importar un parque razonable de repuestos? Porque la ley no lo obliga. ¿Qué ley, dirán ustedes? Hay una ley que en Brasil y en Argentina sí obliga a importar también, además del bien, como dije, cualquiera sea, una computadora, un auto, un electrodoméstico, obliga a importar un parque, es decir, una cantidad razonable de repuestos para que ese bien no quede huérfano. ¿Y por qué fue esto? Que en Uruguay la ley no obliga. ¿A qué ley me estoy refiriendo? A la ley del consumidor, la ley de relaciones de consumo, la 17250, que está vigente en Uruguay desde agosto del año 2000. Esa ley originalmente, yo tuve acceso al anteproyecto de ley, porque estaba muy cerca de la persona que redactó esa ley en ese momento, contenía un artículo que decía que el importador, además de importar el bien armado, ya pronto para el uso, tenía que importar un parque de repuestos, una cantidad razonable de repuestos. ¿Y quién determina eso? Bueno, hay tablas de los fabricantes que saben cuándo se va a romper el bien, cuándo se puede
Cuando empezara a funcionar mal ese bien, la obsolescencia que yo les decía hace un rato. Entonces, en Brasil y en Argentina, no recuerdo si en Paraguay, en Chile también, obliga al importador a importar una cantidad razonable de repuestos. En Uruguay no. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la ley del Uruguay no contiene esa obligación de importar? Porque en el momento en que la ley se diseñó, y como dije, yo estaba muy cerca de la persona que diseñó la ley, gobierno de Sanguinetti, el contador Luis Mosca era el ministro de Economía y Finanzas, y a esa cartera le correspondía someter al Parlamento un anteproyecto de ley del consumidor. Y entonces una persona contadora, por más datos, de quien tengo el nombre que por ahora no la voy a nombrar, asesora del ministro Mosca, le dijo que no era conveniente, a unas sabiendas que en Brasil, en Argentina, en Chile, sí era obligación importar repuestos. Esa asesora, una contadora de la cual tengo el nombre, que no voy a decir por ahora, convenció al ministro Mosca de que no era conveniente obligar a los importadores a que, además de importar el bien completo, importaran también repuestos para mantener vivo ese bien, que el service pudiera arreglar el artilugio ese, el artefacto cualquiera sea, que a usted o a mí se nos puede romper por infortunio o por obsolescencia, es decir, el bien empieza a envejecer como toda cosa y hay que repararle algunas piezas. Esa persona es la responsable de que en Uruguay la ley del consumidor no obligue a los importadores a tener los repuestos que usted y yo hoy precisamos para nuestros artefactos. Como la ley no obliga, el importador importa repuestos si quiere. A usted le venden un vehículo, me lo venden a mí, un electrodoméstico, cualquiera sea. Y el importador trae los repuestos que cree conveniente que tiene que traer, no los que debería traer. Porque lógicamente el repuesto hasta, por ejemplo, un vehículo que es garantido por 3 años, hasta el tercer año se supone que no va a consumir muchos repuestos. Pero está el problema de que a veces un choque puede hacer que un vehículo necesite un repuesto. Acá en Uruguay es increíble que vehículos, por ejemplo, ¿no? Es un bien costoso. Vehículo importado generalmente es un bien costoso, aunque sea de Brasil. Y entonces el vehículo se queda huérfano de repuestos o hay que hacerle injertos porque el importador importó el auto completo, pero no importó la suficiente cantidad de repuestos para que ese bien siguiera la vida útil. Y el service se encuentra con que no tiene repuestos y usted y yo nos quedamos de clavo con ese bien, que puede ser, como dije, una computadora, un auto, cualquier instrumento que sea fabricado en el exterior y que necesita repuestos, y en Uruguay la ley del consumidor no obliga y por tanto el importador no tiene la obligación de tener repuestos. Ahora saben dónde está el origen de que no se consigan repuestos en Uruguay. Brasil, en Argentina, en Chile, es obligación, además de importar el bien, importar repuestos. Es hora de que el Parlamento le preste atención a este tema, particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas, la contadora Albeleche, debería someter al Parlamento una ampliación de la ley 17250, determinando que los importadores, cuando traigan algún artefacto fabricado en el exterior, también importen un parque adecuado de repuestos para mantenerse bien con la vida útil que el fabricante determina. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?